Saludos familia, reciban un abrazo grande, cordial y lleno de amor de parte de la familia Impacto. Glorificamos al Señor por sus vidas y gracias por conectarse acá con nosotros. Saludamos a los amigos que nos ven desde casa y de los distintos lugares en el mundo. ¿Y qué tal si ponemos todo lo que vamos a hacer en esta transmisión en las manos del Señor? Para que Dios nos guíe y sea Él glorificado en esta oportunidad. Nos acompañen a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos reunimos a través de estos medios para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor. Para elevar alabanzas a ti. Y te pedimos, Señor, que tú recibas la alabanza como olor fragante. Que tú nos hables en esta tarde. Bendice, Señor, a todos los amigos y a los hermanos que se conectan con nosotros para buscar y reunirnos, Señor, con un solo corazón, buscar tu presencia y tus bendiciones. Ponemos todo lo que vamos a hacer en tus manos y tú recibe la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Glorificamos al Señor a través de estas hermosas alabanzas. Únete a nosotros a cantar al Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran a Jesús, solo a Jesús. Alguien cante, al que es digno
La Iglesia Impacto Cristiano sigue con sus líneas de atención abiertas en estos tiempos de crisis. Si necesitas apoyo espiritual o psicológico, nosotros queremos ayudarte. Si eres un niño hasta los 11 años, contacta con Richard Calguatocto. Si eres adolescente, joven soltero o casado, contacta con Jesús Reina. Si eres un adulto, contacta con Wilson Cabanillas. Si deseas atención psicológica, nuestra hermana Stephanie Santamaría podrá ayudarte. O si prefieres hablar con nuestro pastor Gidel Pánfil, este es su número telefónico. El 24 y 25 de agosto, la Iglesia Impacto Cristiano hizo entrega de 260 canastas en Cruz de la Esperanza a nuestros miembros, allegados de los miembros, vecinos y algunas familias venezolanas. Esta vez la dinámica fue diferente. Quisimos bendecir a nuestros hermanos y a su vez que ellos pudieran bendecir a algún vecino o familiar no creyente. Es por esto que a cada uno se le otorgó 2 canastas. Nuestros hermanos Samir, Aldair, Cristian Silva, Jaime, María Tineo, Débora, Marcos Sedamano, Claribet, Edwin, Susana y Brian son algunos de los hermanos que pudieron participar en esta hermosa labor. Agradecemos a Dios por su provisión. A Él sea la gloria y honra por siempre. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Jesús, Jesús.
Hoy continuamos nuestra serie Hombres comprometidos con Dios. Comenzamos hace 2 semanas hablando de un profeta de Dios, de Jeremías. Un profeta que ardía su corazón por las palabras del Señor dentro de él. Un hombre que Dios levantó en un momento de dificultad, un momento de crisis, que puso sus ojos desde que estaba en el vientre de su madre, puso sus ojos Dios sobre él y lo comisionó a enviar un mensaje al pueblo de Judá y luego un mensaje también de esperanza y de confianza en Dios. La semana pasada hablamos de un joven gobernante de la misma nación de Judá. Hablamos de Ezequías, un joven que buscó a Dios en medio de dificultades también. Se refugió en el Señor, fue a la casa del Señor a orar y a vaciar su corazón delante de Él. Y esa misma semana hablé acerca de 4 reyes, los 4 reyes más importantes de la nación de Judá, que eran, quiero corregir esa información, David, Salomón, Ezequías y Josías. Había dicho que Ezequías era el nieto de Josías y es al contrario. Entonces quería aclarar esa información. Los 4 reyes más importantes en ese orden eran David, Salomón, Ezequías y Josías. Dicho esto, hoy continuamos con nuestra serie de hombres comprometidos con Dios. Y el sermón de esta oportunidad lleva por título Andrés. Un encuentro con Cristo lo cambia todo. Andrés era uno de los discípulos de Jesús como que es muy poco nombrado en las Escrituras. Un discípulo diferente al resto de los discípulos porque él prefería que otros ocuparan los primeros lugares. Él prefería no estar allí en primera plana, sino que fuesen otros los protagonistas. La mayoría de las personas, por no decir casi todas, desean que sus logros sean reconocidos, desean ser personas reconocidas, desean que la gente reconozca su éxito, sus capacidades, el protagonismo que pudieran tener. Pero en esta oportunidad, en el caso de Andrés tenía un corazón diferente, un corazón distinto. De hecho, Andrés era el hermano de Pedro. Y mucha gente en el tiempo de los evangelios lo conocían así, como el hermano menor de Pedro. Claro, Pedro era efusivo, impulsivo, no se quedaba callado, tenía un accionar bastante distinto, ¿no? Diferente al de su hermano. Andrés, tenemos una perspectiva de él como que era un poco más retraído, un poco más tranquilo, más quieto. Y de hecho, una vez más, la Biblia nombra pocas cosas acerca de Andrés. Pero Andrés fue un hombre común y corriente. Un hombre con imperfecciones, con defectos, como nosotros mismos. Pero que la Biblia nos enseña 3 aspectos importantes y que son los que quiero compartir con ustedes hoy, de la vida de Andrés. Y el primer aspecto de la vida de Andrés es que cuando tienes un encuentro con Cristo, buscas a otros y los traes a Jesús. Leamos Juan capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés y el otro discípulo escuchan a Juan el Bautista diciendo: «He ahí el Cordero de Dios». Entonces, inmediatamente ellos siguen a Jesús. Y Jesús se voltea y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Y ellos le responden con una pregunta a Jesús. Y le preguntan: ¿dónde vives? Y el Señor les responde: vengan y vean. Entonces se quedaron con él, dice la Escritura, por el resto del día. Y en el versículo 41 nos muestra también algo acerca del corazón de Andrés. Alguien que buscaba a otros y los traía a Jesús. Interesante es ver que Andrés no buscó a su mejor amigo, no buscó a algún compañero, a algún vecino. No, él fue, encontró a su hermano Pedro y les dijo: hemos hallado al Mesías.
hemos hallado a Jesús. Hemos hallado al Cristo. Y tomando a Pedro, lo lleva a Jesús. Entonces, que cuando uno experimenta un encuentro verdadero con Jesús, nuestras vidas son otras. Cuando uno recibe la noticia de algo muy importante, algo que genera felicidad, algo que cambia nuestra mente, algo que emociona y alegra nuestro corazón, normalmente no nos los guardamos, lo compartimos con alguien. Yo creo que eso fue lo que pasó en el corazón de Andrés. La alegría de haber tenido ese encuentro con Jesús automáticamente buscó a su hermano. Y esto es importante porque buscó a su hermano de sangre, buscó a su familia. Qué importante es que Jesús esté en el centro de la familia. Qué importante es saber que Jesús tome el lugar que le corresponde dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús? Yo estoy seguro que allí donde estás tú dices amén con nosotros. Claro que sí. Pero ¿ha sido ese el encuentro o el suceso, el evento más importante de toda tu vida? ¿Lo has compartido con otros? Ese cambio, esa transformación que generó ese encuentro con Jesús, ¿ha servido para que otros también conozcan a ese Jesús que tú encontraste? ¿Que te encontró a ti? ¿Lo has compartido con otros? Les invito a que veamos el testimonio de la familia Mercedes Ramírez. Yo conocí los caminos de Dios desde muy pequeña. Me aparté lamentablemente en mi juventud, decidí formar mi hogar, pero cuando formé mi hogar con mi esposo, que es ahora, tuvimos demasiados problemas. Vivíamos en la casa de su mamá, decidimos mudarnos a esta casa donde vivimos actualmente, pero los problemas seguían constantemente, seguíamos en desunión, en desacuerdo. Hasta que cierta vez cuando yo llevé a mi niño a su escuela, era en camino dirección a la iglesia. Yo pasaba constantemente todos los días por ahí, me causaba mucha curiosidad, quería saber qué hacían, quería saber de qué trataba estar ahí. Hasta que cierto domingo decidí tomar a mi niño y irme a la iglesia, ¿no? El día que llegué, recuerdo que fue un domingo para una escuela, y desde el momento en que yo ingresé, me recibieron con un amor tan inmenso que hasta hoy no lo olvido, un cariño. Incluso lo llevaron a mi niño al aula de los pequeños. Yo bajé, ingresé a la prédica. Ese día Dios tocó mi corazón, que decidí no volver a apartarme de Él, decidí quedar firme en los caminos de Dios. Desde entonces llegué a mi casa y quizás aquí los problemas seguían con mi pareja, seguíamos en discusiones, en malos momentos, la verdad. Pero ya mi corazón, Dios había sanado esas heridas que yo tenía adentro, ¿no? Comencé a ir constantemente los domingos a la escuela, comencé a asistir el resto de días a la iglesia, y todo eso me fue llenando a mí de una paz, de una tranquilidad que yo decidí buscar de Dios. Entonces dije, mi hogar no se va a perder, mi hogar va a tener que restaurarse, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces mi pequeño también le gustaba mucho la iglesia y me decía, vamos mami a la iglesia. Lo invitaba a su papá, pero él todavía no cedía, no quería. Lo comencé a animar a él y comenzamos así a conversar, ¿no? Porque ya estábamos a un punto de quiebre, de que esta relación ya no tenía para más, no tenía amor, no tenía comprensión, pero fue Dios quien hizo el milagro en mi hogar. Veía, en este caso a mi esposa, que es Nadia, veía a mi hijo tranquilo, feliz, como todo niño, pero con la palabra de Dios más fortalecido, más vivo, y a mi esposa muy centrada, la veía tranquila, y sentía ese remordimiento que aquí el desquebrantado era yo. Y bueno, y como siempre yo trataba de evadir a mi esposa, evadir los problemas. Me dedicaba a otras cosas, como salir, ¿no? Hacer cosas del mundo. Y hasta que mi esposa venía inculcándome que asista mucho a la Iglesia Impacto Cristiano.
Y bueno, decidí dar un paso. Y lo primero que pensé, no pierdo nada con ir y asistir un rato a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y fui, me gustó la iglesia, me gustó cómo inculcan a los jóvenes. Y bueno, poco a poco fui conociendo de Dios. Mi hogar fue mejorando en varias cosas. Nos sentíamos más tranquilos. Ya nos sentábamos como toda pareja a conversar, más no a discutir como antes lo hacíamos. Nos sentíamos mejor, tanto ella como yo, y nos sentíamos muy bien al ver a nuestro hijo siguiendo el camino correcto, ¿no? Y es donde ahí me di cuenta que sin Dios un hogar prácticamente es nada. En este testimonio pudimos ver cómo Dios va trabajando en los hogares, cómo Dios usó no solo a esta hermana, sino también a este pequeño. Evidenciamos el trabajo de la iglesia, tratando de alcanzar a los hogares, tratando de alcanzar a la familia, y que este hombre pudo entregar su corazón al Señor por el testimonio de esta hermana y de su hijo. Qué hermoso es esto. Una de las evidencias de tener un encuentro verdadero con Jesús es que tenemos esa necesidad, comprendemos el compromiso con Dios de anunciar el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. Como a mí me gusta decir, el mensaje más importante de toda la tierra. Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso poder pensar que cuando se cierre esta pandemia, cuando se acabe este episodio, estos tiempos grises de pandemia, podamos tener los templos y nuestras iglesias repletas de familias, de hogares que glorifiquen a Dios, que alaben al Señor de todo corazón. Oramos por eso, es nuestra esperanza. Y le pedimos al Señor esto. Pero esto solo pasará si nosotros nos atrevemos a seguir el ejemplo de Andrés, de buscar a los más cercanos y traerlos a los pies de Jesús, traerlos a Jesús. Buscar a la familia, hablarle a la familia de Jesús y traerlos ante su presencia. Esto solo pasará de esta manera, cuando podamos entender el compromiso que tenemos como iglesia, como discípulos de Cristo, en continuar con esa misión que Él nos dejó. En medio de esta pandemia, la crisis, la iglesia tiene este compromiso, este llamado de continuar con esta misión, a que juntos cultivemos la paz que solo Jesucristo puede brindar en nuestros hogares, en nuestra familia. Que juntos cultivemos la fe, la esperanza de que va a haber un mañana donde juntos podemos estar y glorificar al Señor, porque Dios se interesa en la familia. Pero una vez más, esto solo pasará si tú y yo nos atrevemos a seguir ese ejemplo de Andrés, de buscar a los más cercanos a nosotros, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, hablarles de Jesús y traerlos ante Él. Nuestro segundo punto es que cuando tienes un encuentro con Cristo, proporcionas soluciones a la obra de Cristo. Leamos Juan capítulo 6, versículos del 5 al 9. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Qué escena tan poderosa, qué escena tan maravillosa de parte de nuestro Señor, que el Señor nos regala aquí en su palabra. Vemos a Jesús una vez más poderoso, glorificando al Padre, mostrando su poder. Gloria al Señor. Vemos aquí que nuestro Señor hace un milagro más para bendecir a esta multitud.
Pero hay algo en esta narración que hace Felipe y me llama la atención. Que Felipe dice, mira, ni 200 denarios, más o menos era el equivalente a unos 8 o 9 meses de trabajo en aquella oportunidad, en aquel tiempo. Mira, tanto dinero no es suficiente para comprar pan, para darle de comer a esta gente. Entonces el maestro les dice, denle ustedes de comer. Yo me imagino a los discípulos, ¿qué? El maestro nos está pidiendo a nosotros que le demos de comer. ¡Wow! Sus mentes quizás había todo un caos. No, ¿cómo le vamos a dar de comer? Quizás comentaron entre ellos. ¿Cómo le vamos a dar de comer? ¿De dónde sacamos? ¿Cuántos hornos de pan tendremos que tener? ¿Qué cantidad? ¿De dónde sacamos? ¿Qué hacemos? Pero me imagino también a alguien corriendo dentro de la multitud. Alguien buscando, preguntándose, ¿qué le llevo al maestro? ¿Qué le llevo al maestro? Siendo diligente. Me imagino a Andrés con esa actitud. Me imagino a Andrés buscando, indagando, revisando qué le llevo al maestro, qué solución aporto a esto. Mientras quizás los otros estaban allí, conversando entre ellos. Me imagino eso. Irrumpe en la escena Andrés y presenta a un niño, a un muchacho, con 5 panes y 2 pececillos. Trajo eso delante del Señor. Vemos nuevamente a Andrés proporcionando soluciones a la obra de Cristo, proporcionando alternativas a la obra del Señor, pero para bendecir a una multitud hambrienta. Pero hagamos un análisis de esta escena. Los versículos 5 y 6. Vemos al Señor que les dice, ¿dónde vamos a comprar tanto pan para esta gente? Pero se los dijo porque quería ponerlos a prueba. Porque Él sabía lo que iba a hacer. El Señor es soberano. El Señor tiene el control. El Señor sabe lo que hace. Y podemos preguntarnos hoy nosotros. Podemos traer este análisis a nuestras vidas. ¿Será que el Señor en medio del tiempo de crisis quiere probar en nosotros algo? ¿Quiere probar a su iglesia? ¿Está probando el Señor la fe de la iglesia? ¿Está probando el Señor la dependencia de su iglesia en cuanto a Él? Si la iglesia depende verdaderamente de Jesús, del Señor. ¿Qué está probando el Señor Jesús en tu vida? Te tengo noticias. El Señor sabe lo que hace y tiene un plan, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis, para tu vida y para la mía. El versículo 9 nos habla de una confirmación inclusive. Mira, aquí hay 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Pero me agrada la intención del corazón de Andrés. Me agrada el hecho de que aún ese recurso, esos pocos recursos los presenta delante de Jesús. Andrés sabía que Jesús podía hacer algo más. Y la prueba de fe en esta oportunidad la aprobó Andrés. Dios quiere hacer algo más en este tiempo de pandemia. Y Dios está haciendo cosas. Pero eso demanda diligencia de nosotros, de que Dios siga obrando en nuestras vidas. Demanda que seamos diligentes, que estemos prestos a su servicio también. Firmes en las filas como soldados de Cristo. La pregunta sería, ¿qué puedes poner al servicio de Dios? ¿Con qué recursos cuentas para ponerlos delante de Jesús, para que haga algo más? Jesús quería probar y fortalecer la fe de los discípulos. Y así fue. Jesús nos brinda una enseñanza de que Él es poderoso y suficiente para hacer milagros y prodigios, para bendecir al necesitado, para suplir las necesidades de aquel que le busca, de aquel que le sigue. Pero es necesario también que si nosotros queremos ser útiles a Él, venir con un corazón sencillo, traer nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras capacidades delante de Él, para que Él haga algo más.
Dios quiere usarte para su gloria. Y Dios quiere seguir usándote para glorificar su nombre. ¿Con qué recursos cuentas? ¿Con qué cosas son las que puedes traer delante del Señor? La coreografía, la música, el canto, la gastronomía, las profesiones, las ocupaciones. ¿Cuáles son esos 5 panes y esos 2 pececillos que tienes para presentarlos ante Jesús? Para que Él haga algo más. Pero es necesario que con todos estos recursos comparezcamos delante de Él con un corazón sencillo, con un corazón humilde y con un corazón dispuesto, diligente a su servicio. Porque Él quiere usarnos. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús, no solo buscamos a otros y los traemos a Jesús, sino que también proporcionamos soluciones, sumamos a la obra de Cristo. No entorpecemos, sumamos a la obra del Señor. Entonces, cuando pongamos nuestros talentos, cuando tú pongas tus talentos, tus capacidades, tus dones al servicio de Dios, estamos siguiendo el ejemplo de Andrés. También Dios puede usarte para bendecir a muchos más. Vemos a Andrés siendo instrumento diligente para que Jesús obrara un milagro, obrara un prodigio para que la necesidad de esta multitud fuera satisfecha. Dios quiere usarte, pero es necesario tener un corazón diligente y rendirnos a sus pies para que Él nos use. Desde que tengo uso de razón, he pensado que hay personas especiales, que se destacan en algún momento de su vida, con talentos extraordinarios, gente con capacidades que sorprenden a todos. Yo siempre pensé que podría llegar a ser alguien así, que podría brillar con algún talento especial. Yo también quería ser uno de ellos. Sin embargo, resulté ser más común de lo normal. No tengo una gran voz, aunque me gusta cantar. Se me van los gallos. No destaco por mi intelecto o por ser elocuente, o cantar a todos con una dulce voz, no, eso no va conmigo. Tampoco soy un gran músico, ojalá lo fuera. Una vez hasta quise ser poeta, pero parecía un comediante, pues se reían de mí. Al menos los hice reír, ¿no? Y ni hablar de mi físico. Todos en mi barrio ya tienen su novia. Quizás en otro tiempo me hubiese conformado con cualquiera. Aunque pensándolo bien, recuerdo aquella prédica del pastor acerca del propósito de Dios para sus hijos. Que conozcamos a Dios, le amemos y le sirvamos. Lo recuerdo claramente cuando dijo: Dios siempre ha buscado hombres y mujeres imperfectos, pero con un corazón dispuesto a servirle. Es que todos tenemos algo que dar, algo en lo que somos buenos. Todos podemos ser capaces de hacer algo bueno. Con algún recurso contamos. Lo recuerdo claramente cuando dijo: Dios siempre ha buscado hombres y mujeres imperfectos, pero con un corazón dispuesto a servirle. Es que todos tenemos algo que dar, algo en lo que somos buenos. Todos somos capaces de hacer algo. Con algún recurso contamos. Esto me lleva una y otra vez a pensar en que definitivamente podemos ser útiles en la mano de Dios, en que Dios puede usarnos para llevar esperanza, para compartir de su amor, para compartir de Jesús a otros, sea en el canto, en la coreografía, dibujo, diseño, escritura, escultura, pintura, cocina, en lo que sea. ¡Wow! Tantas cosas que Dios puede usar, siempre y cuando lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón, para glorificarlo a Él. Como dice en Colosenses 3, del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El tercer aspecto resaltante de la vida de Andrés es que se atrevió a dejarlo todo por seguir a Jesús. Entonces, nuestro tercer punto del mensaje de hoy
es que cuando tenemos un encuentro verdadero con Cristo, lo dejas todo por seguir a Jesús. Leamos Mateo capítulo 4 del 18 al 20. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Este pasaje nos presenta a Pedro y a Andrés pescando, ¿no? Jesús les dice: vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Una invitación del Señor a algo nuevo, a algo diferente, a algo que jamás pensaron que iban a hacer. Pero en el versículo 20 hay una frase que resalta y que es que ellos inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Inmediatamente. Entonces, ¿qué es dejar las redes? ¿Qué significa dejar las redes y seguir a Jesús? Alguien podría leer esto o escuchar esto y decir: wow, pero ¿qué está haciendo Jesús? Le está diciendo a estos hombres pescadores que dejen su empresa, que dejen su trabajo, que dejen a sus familias, que dejen todo y le sigan. Ya, hay algo aquí que no cuadra, que no está bien. Este hombre, Jesús, les está diciendo a ellos: dejen todo y síganme. ¿Eso es lo que significa? Pues ellos inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. Nosotros podemos preguntarnos hoy: ¿hay alguna red que se está impidiendo caminar en pos de Jesús? ¿Cuál es esa red? ¿Te sientes enredado, te sientes atrapado allí? En esa red que no te permite, que se opone a que tú camines en pos de los pasos de Cristo, a que sigas esa invitación que te hace el Señor de seguirle. Capaz si haya muchas personas que se sientan identificadas con esta pregunta, pero en Cristo hay la solución para esa libertad. En Cristo está la salida a esa prisión, a esa red. Jesús puede fortalecerte. Jesús puede capacitarte y darte la fuerza que necesitas para que puedas caminar con libertad en pos de Él, hacia Él. Dejar las redes significa dejar atrás cualquier cosa que te impida ese caminar hacia Dios. Dejar las redes significa soltar la mochila del pecado, soltar la mochila de los pleitos, de los afanes, de la tristeza, de las decepciones. Soltar la mochila de aquello que te estorba, de que camines en pos de Jesús, como Él quiere que tú lo hagas. Pero es necesario tomar una decisión, así como Andrés y Pedro. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Qué desafío de parte del Señor hoy para nosotros. Porque es que la vida del discípulo que quiere seguir a Jesús está llena de esfuerzo, llena de sacrificios, llena de cosas que tenemos que dejar por seguirle a Él, llena de determinación, llena de fe, llena de confianza, de suma confianza en el Señor. Porque un encuentro verdadero con Jesús lo cambia todo. Un encuentro verdadero con Jesús cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de expresarte, cambia tu manera de caminar inclusive, cambia tu manera de relacionarte con otras personas, cambia tu manera de vivir. Un encuentro verdadero con Jesús cambia tu vida de forma trascendental. No se puede tener un encuentro con Jesús y seguir siendo el mismo. No se puede tener un encuentro con Jesús y estar caminando en pos de Él lleno y cargado de muchas cosas que entorpecen ese caminar. El discípulo de Jesús
una de sus cualidades es que está dispuesto a dejarlo todo, como lo hicieron Andrés y Pedro, por seguir tras los pasos de su maestro. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. He decidido por ti. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. No importa lo que me cueste, mi vida te pertenece. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Un verdadero encuentro con Jesús, verdadero encuentro con el Señor, brinda resultados de los que habla Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2, de ya no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, vivir una vida no para satisfacer las pasiones humanas, carnales, no, sino una vida conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Una vida que se aferra a las promesas de Dios. Una vida que invierte tiempo, se dedica a las cosas eternas, a las cosas del cielo, a las cosas de la iglesia, a las cosas de Dios. Y no a las cosas pasajeras que separan cada vez más al hombre de Dios. Entonces, un encuentro verdadero con Cristo, como lo tuvo Andrés, lo define el hecho de que sea capaz de dejarlo todo por seguir a Jesús. Una vida diferente, una vida transformada. Una vida que ahora ha puesto su fe y su esperanza en Jesús, que se aferra a las promesas de Jesús. Una vida que dice sí a Cristo. Una vida que se esfuerza caminando tras los pasos de Jesús. Una vida diferente. Ahora yo te pregunto, ¿quieres tú seguir el ejemplo de Andrés? ¿Quieres tú seguir el ejemplo de este pescador que tenía su trabajo, que tenía muchas cosas quizás, no era muy reconocido, a diferencia de su hermano, pero tomó una decisión trascendental en su vida cuando escuchó la invitación del Maestro? ¿Quieres tú seguir el ejemplo de Andrés? Finalmente, Andrés fue un hombre comprometido con Dios.
Un hombre comprometido con la causa de Cristo. Un hombre que decidió, al igual que su hermano, seguir a Jesús. Y la iglesia debe estar comprometida también con seguir a Cristo y con asumir ese compromiso de anunciar las buenas nuevas de salvación, de traer a otros a Jesús. Y el Espíritu Santo va a hacer su obra en cada uno. El Espíritu Santo va a obrar de una manera personal y particular en las vidas de aquellos que traigan, de aquellos que vengan a los pies del Maestro. Debe arder en nuestros corazones, no por ser perfectos o por tener los primeros lugares o por ser protagonistas en alguna u otra cosa, no. Seguir el ejemplo de Andrés es que otros tomen ese lugar y tener un corazón diligente de servicio, de humildad, dispuesto a traer los recursos necesarios a la obra y a la causa de Cristo. Cuando tienes un encuentro verdadero con Cristo, traes a otros a Jesús. Proporcionas soluciones a su obra y a su causa. Porque cuando tienes un encuentro verdadero con Cristo, lo dejas todo por seguir a Jesús y sigues adelante con Él. Te invita el Señor Jesús a seguirle hoy, amigo, amiga que nos estás escuchando. La mejor decisión que tuvieron Andrés y Pedro fue seguir a Jesús. Dejarlo todo por seguir al Maestro. Porque un encuentro verdadero con Cristo lo cambia todo. Y Jesús es suficientemente poderoso para cambiar tu vida si tú te atreves a tener un encuentro con Él. Si tú das ese paso de fe hoy. Y ese mismo Jesús que invitó a Andrés y a Pedro a seguirle en aquella oportunidad, cuando estaban estos hombres pescando, ocupados en su trabajo, ese mismo Jesús, el de esta palabra, te está invitando hoy a que le entregues su corazón a Él. Y Él va a hacer morada en tu vida y va a cambiar toda tu forma de vivir si tú te atreves a tener ese encuentro con Él. Y si esa es tu decisión, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque tú me oyes. En este momento te invito a que vivas dentro de mí. Abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi único Señor y Salvador. Perdona mi pecado, Señor. Hoy quiero quitarme la mochila de pecado. Quiero que tú perdones mis pecados y lave, Señor, mi vida. Recíbeme como a uno de tus hijos, Señor. Hoy confieso que tú eres mi Dios y mi Señor. Hoy confieso que soy hijo tuyo. Y a partir de hoy, Señor, que tú puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. Recibo el regalo de la vida eterna y asumo el desafío de vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, amigo, amiga, déjame felicitarte. Eres mi hermano, eres nuestro hermano. Y dice la Escritura que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que desde hoy formas parte de la familia de Cristo, de la familia de Dios. Y nosotros queremos conocerte, nosotros queremos saber de ti, nosotros estamos dispuestos a ayudarte. Por favor, comunícate con los números que ves en pantalla, que hay una información muy especial que queremos compartir contigo. Muchas gracias por estar conectado acá con nosotros en esta transmisión. Esperamos que puedas compartirla con tus amigos y familiares y que Dios te regale una semana de victoria. Dios te bendiga poderosamente.